1. En los años 80 el pueblo donde nací y crecí apenas era un asentamiento. Aunque los terrenos ya estaban repartidos y había algunas calles trazadas, no conocimos pavimentación ni alumbrado público sino hasta el 95. Eso sí, desde que empezaron a llegar familias a esos predios, el camión de pasajeros que transitaba por la carretera cercana agregó una desviación para incluir al naciente poblado de San Juan dentro de la ruta. Por muchos años nos hizo falta la electricidad, pero un buen día llegaron los cables y con ello un poquito de modernidad. Aún así, las noches eran bastante oscuras. La parada del camión constaba de un bloque de cemento que se usaba como banca bajo un toldo de lámina que a veces protegía del calor y de la lluvia. Esta estructura era muy útil e importante para los pobladores, pues a veces el camión tardaba horas en aparecer. La última visita que nos daba ese camión siempre era de la ruta que venía de la capital. Generalmente pasaba y hacía parada entre 10:30 y 11 de la noche. De ahí donde te dejaba el transporte hasta donde comenzaban las casas de la colonia, todavía era un buen tramo a caminar. Al día de hoy la misma parada todavía existe, solo que el crecimiento del pueblo terminó por abarcarla y ahora está entre las calles y las viviendas. En aquel entonces quedaban unos 500 metros que había que caminar en la total oscuridad. Ahora no pensarías que tener una lámpara es un lujo, pero en aquella época eran pocas las personas que cargaban con una linterna que les permitiera atravesar con cuidado aquel prado yermo. Si era de noche, el camión se esperaba un momento iluminando el cruce con los faros hasta que la persona atravesara por encima de un canal de aguas negras que corría al lado de la avenida. Sin la ayuda de aquellas luces, cruzar se volvía extremadamente peligroso, ya que no siempre había claridad de luna que indicase el lugar donde terminaba el paso y empezaba el vacío que iba a dar al río de desperdicios. Mi madre nos cuenta que una vez que regresaba de visitar a sus hermanas en la capital, le pasó algo horrible ahí. Recuerda bien que era temporada de lluvias porque la carretera que salía de la ciudad se inundó y el camión donde venía ella se quedó atorado aproximadamente 2 horas. El conductor venía harto, los pasajeros venían hartos, cansados y apurados por llegar a casa. Al parecer mi madre era la única que se bajaba en San Juan. Cuando se acercaron a la desviación, el chofer ni siquiera se tomó la molestia de disminuir la velocidad. Se siguió derecho sobre la carretera hasta que mi madre le dijo que ella bajaba en el pueblo. El conductor se portó grosero y le dijo que si quería se podía bajar ahí mismo porque ya era muy tarde y todos ya querían llegar. Nadie intercedió por ella y no tuvo de otra más que bajarse en la carretera y echarse a caminar hacia la desviación. Andar varios minutos por la avenida tanteando dónde estaba la parada de camión y finalmente cruzar con mucho cuidado el canal. Cuando el camión se alejó y desapareció en la pista, se hizo una oscuridad comparable a tener los ojos cerrados. Mi madre metió la mano a su bolsa para buscar la lámpara. Tuvo que ponerse de cuclillas para buscar bien, pues no la encontraba. Palpó uno por uno los objetos que traía en la bolsa. Ninguno de ellos era la linterna. Pensó en quedarse a esperar a que un coche se detuviera a ayudarla, pero luego de un rato se dio cuenta de que nadie se iba a detener, pues los pocos vehículos que transitaban por ese lugar pasaban a alta velocidad, seguramente sin llegar a notarla. Un paso dado ligeramente en la dirección equivocada la haría caer a una zanja o doblarse el tobillo con alguna piedra, enredarse en alambre de púas o caer al canal de aguas negras. Recuerda también que esa no era época de teléfonos celulares.
En casa esperaban a mi madre desde las 10 de la noche y evidentemente no pudo comunicarse para decir que llegaría más tarde o que se quedaría a esperar en la carretera porque no se veía absolutamente nada. Los faros de los carros que pasaban por ahí le dieron una idea de la dirección por la que tenía que caminar sobre la carretera para agarrar la desviación hacia el pueblo de San Juan. Con plena luz del día no se hubiera tardado más de media hora, pero con esa oscuridad había que dar pequeños pasos y estirar los brazos para no chocar con un árbol o un poste de teléfono. Por esto mismo ella le calcula que hizo 40 minutos desde donde la dejó el camión hasta la desviación. Cuando tomó esa avenida se aseguró de caminar del lado en el que había un enrejado, pues al otro lado pasaba el canal de Aguas Negras, que además de que estaba a cielo abierto, no tenía un barandal o un tope para evitar que un carro o una persona cayeran. En el momento en que ella empezó a caminar sobre la avenida, escuchó que algo o alguien salió de un escondite y caminó hacia ella. Mi madre dice que se quedó muda. No sabía quién era o quién estaba aproximándose en su dirección, pero lo primero que pensó fue que le harían daño. Volteó, pero no vio nada. Apenas un difuso movimiento dentro de un mar de oscuridad. Quiso correr, pero ese fue el mismo momento en que perdió la orientación y ya no le quedó claro para dónde era el frente y para dónde estaba el canal de Aguas Negras. Se agachó y se cubrió la cabeza con su bolso. Aquello que venía tras de ella se detuvo exactamente a su lado. También se agachó. ¿Quiere que la acompañe? Al momento en que escuchó esa voz, una mano la tomó con firmeza del brazo, la ayudó a levantarse. No debería estar a estas horas en estos caminos. ¿No sabe usted que es peligroso caminar al lado del canal? No le vaya a salir alguien que le quiera hacer algo. Mi esposo está esperándome en la parada. Tiene una pistola, dijo mi madre con la voz quebrada. Su esposo ya se durmió. Mi madre dice que no sabe por qué esa simple frase la hizo temblar de miedo. Lentamente se empezó a quitar los zapatos para echarse a correr. En un momento pensó en dejarlos, pero ese era el único par que tenía. Se agachó por ellos y se dispuso a echarse a correr. La luna aún dejaba ver un poco de la avenida y sus límites, por lo que fue la mejor oportunidad para huir. Cuando se estaba levantando, la voz se levantó también junto con ella y le dijo que se pusiera los zapatos porque allá adelante había vidrios rotos. Ella volteó a ver a la persona, no vio de ella más que su silueta y un poco de detalles de su cuerpo y su rostro. Era un sujeto de estatura regular. Deje que la acompañe, no se vaya a caer a las aguas negras. Acuérdese que usted no sabe nadar. A pesar de los años, aún se acuerda del sudor frío que sintió en la espalda cuando le dijeron eso. Ella hasta pensó que ese sujeto la quería aventar al canal, el cual en ese momento estaba lleno a tope, por las lluvias definitivamente. Mi madre se abstuvo de echarse a correr. Siguió caminando, pero aún con la preocupación e inquietud de tener a un sujeto caminando a unos pasos detrás de ella. Tal y como se lo había advertido aquel tipo, en un momento sus zapatos pisaron vidrios rotos. Cuando se volvió a ocultar la luna entre las nubes negras, el hombre que la seguía se acercó un poco más a ella y le dijo: ¿Sabía usted que mucha gente se ha caído a ese canal? ¿No le gustaría ir a asomarse a ver si los vemos? Mi madre le dio las gracias y con un temblor en la voz le dijo que llevaba prisa.
El camino se estaba haciendo eterno. Ella sabía que si caminaba cerca de las rejas en algún momento se toparía con la parada del camión. Por eso iba pendiente de lo poco que se distinguía de sus alrededores. Si ella se echaba a correr, el sujeto también se echaba a correr, y eso la asustaba más que solo tenerlo siguiéndola. Entonces volvía a caminar despacio y a pedirle al sujeto que la dejara sola. 2 o 3 veces le respondieron que solamente la estaban cuidando. Una vez le pregunté a mi madre por qué entonces no consideró la posibilidad de que verdaderamente la estuvieran cuidando o que fuera alguien que la quería ayudar. Si hubieras visto su cara, no me estarías haciendo esta pregunta, me respondió de inmediato. Después de casi 40 minutos de angustia, de meter sin querer los pies a los charcos, de ir mirando por encima del hombro, de lanzar rezos al cielo para salir pronto de esa situación, por fin apareció la parada del camión. Ahí donde ésta se encontraba se podía cruzar el canal de Aguas Negras y por fin llegar a la colonia, el ansiado y peligroso final del camino. Mi madre no sabe por qué, pero uno de los pensamientos que más le insistían dentro de la mente era que aquel sujeto iba a intentar empujarla cuando estuviera cerca del río. Tomó aire, un poco de valor, y se enfiló hacia el mero centro de aquel puente. Justo cuando iba dando los primeros pasos sobre el canal, escuchó que algo chapoteaba en la superficie del agua. No quiso voltear, pero el sujeto que venía siguiéndola se acercó más que nunca a ella y le habló por detrás de la oreja. «Nadie sabe que sigo ahí», dijo mientras señalaba algún lugar en el río. Ese fue el momento en que mi madre supo que ya podía echarse a correr. A lo lejos se veía la luz de un foco colgando en la fachada de una casa. A punto estuvo de hacerlo cuando el hombre la detuvo una vez más tomándola del brazo. «Se te olvida esto». Una mano fría puso en la mano de mi madre una linterna de bolsillo. «Se te cayó cuando bajaste del camión». Mi madre la encendió de inmediato. Antes de iluminar el camino quiso conocer al sujeto que la había acompañado. Apuntó en su dirección, pero no encontró a nadie. Se quitó los zapatos y se echó a correr hacia donde comenzaba la colonia. Cuando llegó, se detuvo y giró. Con la lámpara encendida intentó iluminar el campo vacío, pero la luz no llegó tan lejos. Encontró a mi padre durmiendo, lo cual le hizo pensar una vez más en el sujeto que venía tras ella en la avenida. 2 días después, la lluvia desbordó el río y sacó del agua un cuerpo que seguramente había quedado atrapado en alguna parte en el fondo del canal. No había manera de que mi madre pudiera reconocer un cuerpo en ese estado. Además, ni siquiera quiso ir a ver, pero por alguna extraña razón estaba bien segura de que ese había sido el hombre que la acompañó aquella noche. Había visitado la casa de Adriana, pero nunca antes tuve la oportunidad de quedarme a cenar. Ayudé a mi amiga a poner la mesa, el mantel, los platos, los cubiertos. Noté que habían servido para 5 personas, pero solo éramos 4. La primera vez que vi eso cometí el error de preguntarles qué significaba mientras todos estaban comiendo. Se quedaron muy incómodos, aunque debo decir que algo así me lo debió de haber explicado mi amiga en privado. Ese era el lugar de su padre, quien según yo sabía, tenía unos años de fallecido.
La verdad, la idea de seguir sirviéndole la cena suena muy bonita y sentimental, pero a la hora de la ejecución permíteme que te diga que es algo que raya en lo siniestro. Antes de que pienses lo peor de mí, tengo que contarte algo que me ocurrió una vez en su casa. Nos sentamos ante la mesa, pero la señora no sirvió la comida. Estuvimos callados un buen rato hasta que de pronto el hermano de mi amiga me dijo que solo estaban esperando a que llegara su papá. Creo que se me salió una pequeña carcajada, me puse nerviosa y lo único que pude agregar fue que yo pensé que ya había llegado. Recuerdo bien que estaba mirando el reloj porque cuando el segundero llevó la hora a las 9 en punto, alguien metió la llave en la puerta. Todos volteamos, pero yo hasta me levanté. Me empezó a latir bien rápido el corazón porque de pronto pensé que tal vez no estaba lista para lo que estaba a punto de ver. Se abrió la puerta, luego se cerró. Se hizo un silencio largo, luego la silla se movió un poco, efectivamente, como si alguien se hubiera sentado. Los chicos saludaron, la señora también, luego vino una pausa en la que se quedaron viendo en mi dirección. Antes de abrir la boca pensé en la posibilidad de que me estuvieran jugando una broma y tal vez grabando mi reacción. Con algo de nervios y vergüenza le di un rápido buenas noches al asiento vacío. La señora ya estaba sirviendo la comida cuando de pronto otra vez se me quedaron viendo todos. ¿Que cómo has estado?, preguntaba el asiento vacío. Nunca vi que la comida se consumiera ni que los cubiertos se movieran, lo cual solo me hacía pensar en que aquella familia se había puesto de acuerdo para hacer un experimento, o tal vez decidieron vivir juntos esa fantasía. Estaba pensando algo como eso cuando de pronto las luces se apagaron. En sí había sido un apagón en toda la colonia. Se hizo una oscuridad casi total. Momentos después se vio algo de luz a través de las ventanas, gracias a que en la ciudad el cielo siempre está contaminado con iluminación. La señora se levantó de inmediato, entró a la cocina, se escuchó que movió trastes, que abrió cajones. En un momento encendió 2 velas y las puso dentro de 2 vasos. Regresó con ellas a la mesa del comedor y las colocó sobre de esta. Las vibrantes llamas apenas eran suficientes para iluminar el comedor. El resto de la casa se veía muy oscura. Estaba por volver a comer cuando noté algo que literal me hizo saltar de mi asiento. En el lugar designado al padre había un hombre sentado. Lo vi directamente a los ojos y él me vio también. Su mirada era tan fuerte que yo tuve que mirar hacia otro lado. Puse atención a los movimientos de la señora, de mi amiga y su hermano. Después de un rato me pareció que el juego de fingir que mi padre viene todas las noches a cenar no lo estaban jugando bien. En ese lugar había una persona y ellos parecían no notarlo. Su simple presencia me aterrorizaba y muy extraño me parecía que yo era la única que lo podía ver. Me armé de valor para decirlo, para preguntarles si ellos no podían ver a su papá. Oigan, alcancé a decir, pero al momento en que iba a formular la pregunta, vi que el sujeto se llevó el índice a los labios y me hizo shhh. Ese sonido sí lo escucharon todos, de hecho se sobresaltaron y empezaron a buscar de dónde había salido el ruido. Las luces de toda la casa se encendieron en ese momento. Quedé ligeramente deslumbrada, pero lo primero que hice fue mirar al asiento del señor. Ahí ya no había nadie, no estaba la persona que había visto con la luz de las velas.
Estaba buscando las palabras correctas para contarles lo que había visto, pero entonces de verdad sentí que no estábamos solos. Se me puso la piel de gallina y me dio miedo seguir pensando en eso, especialmente porque no podía dejar de voltear hacia el asiento vacío e imaginar que ahí, de alguna manera, sí había alguien. Cuando terminamos de comer, se dieron las gracias y nos levantamos. Mientras uno recogía la mesa, otro se puso a lavar los trastes. Yo me quedé en la sala mirando de reojo al comedor. Estaba sentada viendo mi propio reflejo en el televisor, cuando de pronto recordé algo. Recordé que yo conocí al papá de mi amiga antes de que falleciera. Me levanté y miré de cerca las fotografías familiares para constatar lo que había en mi memoria. Primero me quedé extrañada y después me dio escalofríos. El sujeto en la mesa no era el papá de mi amiga. Tenía ganas de hablar de eso con Adriana, pero nuevamente no tenía idea ni de por dónde empezar y mucho menos quería hablarlo frente a su mamá. Me volví a quedar con la mirada perdida en el comedor. De pronto, una silla se movió de su lugar. Inmediatamente miré y no había nadie ahí. Lo que sea que estaba sentado en ese lugar se levantó, caminó hacia mi dirección y se detuvo. Sentí que me jalaron el cabello con bastante fuerza. Fueron unos 2 segundos y luego me soltaron. Me levanté de inmediato, casi llorando, y corrí hacia la puerta. Justo la estaba abriendo cuando se volvió a ir la luz. Te juro que ni siquiera me dio tiempo de cerrar. Me eché a correr hacia un pasillo que me llevó a unas escaleras donde estuve a punto de resbalar y caer. Bajé del edificio y salí corriendo de ahí. De eso tiene 16 años. Desde entonces no volví a buscar a Adriana. Me dio miedo regresar a su casa, pero también quería evitar darles una explicación. Sinceramente no tenía intenciones de ser yo quien les dijera que no era su padre a quien invitaban a la mesa. Tres. No recuerdo bien a dónde iba o de dónde volvía, pero lo que sí tengo bien en la memoria es que venía a bordo de algún tren de la línea 3 del metro. Bajo tierra, no importa si es de día o de noche, de cualquier manera, tuvo que haber sido lo suficientemente tarde porque entonces había muy pocos usuarios viajando al mismo tiempo. Desde Centro Médico, me parece, el tren iba teniendo fallas. Las puertas no se abrían bien, se detenía entre estaciones y su avance era muy lento. Por fortuna traía un libro en la mochila, mismo que venía leyendo para distraerme y no pensar en que ya llevábamos casi 1 hora y media y no habíamos recorrido más de 5 estaciones. En Guerrero el tren agarró velocidad haciéndonos creer que ya se había resuelto el problema. Pero entre Tlatelolco y La Raza, se detuvo. Se apagaron los generadores y momentos después, también las luces. Se sintió el malestar general porque hasta recuerdo que alguien mentó madres. Poco después, una señora le gritó a su acompañante que agarrara a los niños y luego a los demás pasajeros que tuvieran cuidado porque había alguien extraño. Afortunadamente no quedamos tan a oscuras, pues en la pared había una lámpara azul que iluminaba un poco el interior del vagón. La misma señora que gritó primero volvió a advertir que tuvieran cuidado con sus cosas porque había alguien extraño caminando entre los asientos. Luego se escuchó el grito ahogado de una muchacha. Alguien entonces encendió el flash de un celular. Efectivamente, había un sujeto caminando por el pasillo entre los asientos. La potente luz blanca le daba un tono bastante siniestro a un tipo como de 2,20 m. Se desplazaba encorvado, agachado contra el techo del tren.
En su piel había una palidez extrema, además de que tenía una expresión vacía en el rostro. Parecía un muerto de 1 o 2 días caminando entre nosotros. No sé cómo me atreví a pensar eso, pues tan pronto me vino la idea a la cabeza, también sentí algo de pánico. La verdad es que debía haber una explicación que no tuviera que ver con lo paranormal. Tal vez era un hombre que se encontraba en estado etílico o que simplemente se comportaba extraño. Llegó al final del vagón donde otra persona también utilizó la luz de su celular. El sujeto tomó asiento en el lugar más cercano a la puerta, recargándose inmediatamente. Hacía ruidos de sufrimiento, pero en su cara la expresión no cambiaba nada. La boca la tenía abierta y la garganta parecía tener algo atorado, como un pedazo de papel o un trapo. Alguien se acercó a intentar ayudar, aunque con bastantes reservas, pues esa persona tenía un aspecto extraño. Yo estaba viendo de lejos, pero no pude evitar, al igual que varios pasajeros, levantarme de mi asiento para mirar de cerca lo que estaba ocurriendo. Ese hombre alto se empezó a rascar la cabeza con las manos, a sacudirse la ropa. De ahí comenzaron a salir insectos, pero no fueron pocos. Bastantes cucarachas y arañas caían al suelo, caminando por las paredes, iban entre los asientos hacia los espectadores que retrocedieron horrorizados. Por la poca iluminación de los teléfonos, por el lugar en donde me encontraba y sobre todo por el sujeto que de la nada se había vuelto el centro de atención, eso no parecía otra cosa más que una pesadilla. Los insectos se nos subieron a todos, caminaron debajo de nuestras ropas. Había gente llorando de desesperación, unos manoteándose el rostro, otros pisoteando el suelo. Esto que te cuento no duró ni un minuto. De pronto se encendieron los generadores del tren y poco a poco se fueron prendiendo las luces. La gente aprovechó la iluminación para mirarse bien las ropas, para retroceder con precaución, pero existía un detalle. No había ningún insecto por ningún lado. El sujeto estaba dormido o se estaba haciendo el dormido. Con la iluminación completa de las lámparas del tren, el sujeto no se veía extraño, ni siquiera por su altura. La gente murmuraba, pero nadie realmente alzó la voz para comentar lo que todos, sin excepción, habíamos visto. Incluso después de que me bajé del vagón, seguí teniendo comezón y la sensación de insectos caminándome en la piel. ¿Qué habrá sido lo que nos puso a todos en el mismo canal, soñando el mismo sueño? La verdad es que no sé qué fue lo que vimos o por qué reaccionamos así. La idea de que fue una alucinación colectiva me gusta bastante. Jamás lo había experimentado y al día de hoy ha sido la única vez. Por esta noche ha sido todo. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.